Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar a transitar algunas clases donde vamos a ir hablando sobre las características naturales y ambientales de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer un recorrido primero por los distintos ambientes y características que tienen estos ambientes en la República Argentina y después vamos a puntualizar en Buenos Aires, ¿sí? Para hacer un estudio más profundo de nuestra provincia. Muy bien, arrancamos. Y para poder comenzar a estudiar sobre los distintos ambientes de la provincia, tenemos que delimitar qué es el ambiente, tener en claro la definición de ambiente. El ambiente sí está relacionado fundamentalmente con el conjunto de condiciones naturales de un lugar y las modificaciones que puede haber realizado el hombre. Bueno, vamos a ver qué quiere decir esto. Las condiciones naturales y ambientales naturales de un lugar significa cuáles son todas aquellas cosas que naturalmente tiene un lugar, como el relieve, es decir, la forma que tiene el terreno, como el clima, es decir, qué temperatura, qué vientos y qué lluvia hay en un lugar, qué cantidad de lluvia, los cauces o fuentes de agua, es decir, qué lagunas, qué lagos, qué ríos, qué mares hay en ese lugar, y en consonancia, cuál es la fauna y la flora, es decir, qué animalitos y qué plantitas hay en ese lugar. A eso me refiero cuando estoy hablando de condiciones naturales. Muy bien, a esas condiciones naturales hay que agregarle otro factor importante que son las modificaciones que puede realizar el hombre. Y cuando hablo de modificaciones estoy diciendo la calle que hizo el hombre, el barrio que hizo el hombre, el puente que hizo el hombre, eh, la autopista, la peatonal, el dique, la represa que pudo haber hecho, los edificios que hizo, para hacer que ese lugar sea cada vez más acogedor. Teniendo en cuenta estas dos cosas, o estas dos cosas están delimitando un ambiente. Para poder definir un ambiente tengo que tener en cuenta estos dos factores, las condiciones naturales de ese lugar y las modificaciones que hizo el hombre para poder aprovechar más este lugar. Muy bien. Definido ambiente, ahora vamos a hablar de cada una de las características que tiene este ambiente. Muy bien, vamos a arrancar por el relieve. Vamos a definir relieve, vamos a ver qué significa todo esto y cómo se lo ve en nuestro país. Bueno, ¿qué es el relieve? Para empezar, si nosotros hablamos de la superficie terrestre, esta superficie no es lisa, no tiene una sola forma en particular. Es decir, que su forma y su altura y sus alturas en realidad son irregulares, no son todas iguales. Vemos terrenos que son planos, vemos terrenos que son bajitos y vemos otros que son muy pero muy altos. A esta diferencia de formas y de alturas que tiene la superficie terrestre, a esto se le llama relieve. Es decir, cómo es un lugar, si es alto, si es bajo, a eso me refiero cuando estoy hablando de relieve. Y la forma en la que se manifiesta el relieve o las diferentes maneras que tiene de manifestarse el relieve se agrupa en con distintos nombres, ¿no es cierto? Y los nombres más importantes o conocidos que nosotros tenemos son las llanuras, las mesetas y las montañas. Muy bien, en un mapa de la República Argentina, si ustedes miran acá este que está a la derecha, nosotros tenemos tres colores que están bien diferenciados. Bueno, estos colores nos hablan de las llanuras en el verde, de las mesetas en el amarillo y de las montañas en el marrón. Muy bien, vamos a hablar de cada uno de ellos. En principio, las montañas son elevaciones de terreno muy, pero muy altas. La parte más alta de una montaña se le llama cumbre y a las
los costaditos se lo llama laderas. Las laderas son como las paredes inclinadas que tienen las montañas, los costaditos, esas son las laderas. Cuando las montañas están todas juntitas, ¿sí? Están encadenadas, esas se le llaman cordilleras. Pero si son de menor altura, son más chiquititas, pero también están encadenaditas, se les llaman sierras, ¿sí? Se diferencian en realidad por la altura. Entre las montañas, acá entre una montaña y otra, normalmente se ubican los valles. ¿Y qué son los valles? Son terrenos más o menos planos que pueden estar recorridos, por ejemplo, por algún río que se provoca por el deshielo. ¿Qué quiere decir el deshielo? Se derrite lo que estamos viendo acá, se derrite el hielo y transita por la ladera y se forma precisamente un río. Bueno, la población normalmente, los hombres lo que suelen hacer es construir algunas viviendas y utilizar la tierra que hay en ese lugar, que está regada por un río muy rico, y cultivar y criar algunos animales, pero son poblaciones muy pequeñas. En el caso de las llanuras, ¿sí? Son terrenos y son en realidad mucho más amplios, como si lo vemos en el mapa en el color verde, fíjense la extensión en la República Argentina de las llanuras. Bueno, son terrenos realmente mucho más planos y son extensiones grandes. ¿Para qué se los utiliza? Normalmente las personas utilizan para hacer sus asentamientos, sus viviendas y también para realizar distintos tipos de actividades. Son muy, pero muy propicios para esto. Por otro lado tenemos a las mesetas. Las mesetas las vemos acá con color amarillito. Bueno, las mesetas también son sectores planos del terreno, pero un poco más altos que las llanuras, ¿sí? Y bueno, representan una porción bastante interesante también, fíjense, al sureste de la República Argentina. Muy bien, veamos un poquito acá el tema de los colores. Si vemos el mapa de la República Argentina, estamos viendo que tanto el amarillo como el verde como el naranja tienen distintas tonalidades y eso representa la altura que tiene el terreno en ese lugar. Por ejemplo, en el que más se destaca es en el marrón. Fíjense ustedes, cuanto más intenso es el color, más altas son las montañas, como por ejemplo acá que estamos viendo uno de los picos más altos que es el de la Concagua, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y estos son algunos de los que se destacan en nuestra República Argentina. Fíjense, si hacemos un paneo general, tenemos al oeste una cadena montañosa importante. Si vemos en el este, en el nordeste y en el centro, tenemos llanuras. En el sudeste y también en parte de la provincia de Misiones tenemos mesetas. Ahora detengámonos en Buenos Aires para ver cuál es el relieve. ¿Qué dicen ustedes? Sí, tenemos una llanura importante, pero fíjense acá en este sector, ¿sí? Tenemos dos sierras, ¿sí? Dos sierras importantes que son la de Tandilia y la de Ventania, que también las vamos a ir investigando. Ujú. Muy bien, ahora sigamos con otra característica que tengo que tener en cuenta cuando estoy estudiando un ambiente en particular. ¿Y cuál es este? El clima. Muy bien. El clima está determinado por tres variables. ¿Cómo puedo saber yo cuál es el clima de un lugar? Estudiando tres variables muy, pero muy importantes. ¿Cuáles son esas variables? La temperatura, la humedad y los vientos. Los meteorólogos, para saber cuál es el clima de un lugar durante años, estudian estas tres variables: la temperatura, la humedad y los vientos. Muy bien, muy bien. Es decir, ¿qué tengo que tener en cuenta? Por un lado, voy a tener en cuenta, voy a agregar acá la de los vientos para que nos quede bien clarito cómo es esto. A ver, lo agrego acá para que sea más simple y lo tenemos bien clarito. Corro un poquito para acá esto y
queda prolijito. Muy bien, vamos a ver qué es esto. Tengo en cuenta entonces tres factores: la temperatura, la humedad y los vientos. Muy bien, a ver, cuando estoy hablando de temperatura, por ejemplo, en la República Argentina, nosotros tenemos en el norte que las temperaturas son altas, ¿sí? En el norte las temperaturas son altas, hace mucho calor durante gran parte del año, entonces tengo un clima cálido. También voy a tener en el centro, un área, más que nada en el área de llanuras, un clima templado. Bueno, ¿por qué se da esto? Porque aquí las temperaturas son más moderadas, no hace mucho calor ni tampoco demasiado frío. Y por último, fíjense, en el sur, en la zona sur, yo voy a tener un clima frío. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la temperatura baja drásticamente y también se da esto en la zona de alta montaña. Es decir, tengo tres características de temperaturas y eso se ve en nuestro país. Un sector de clima cálido, otro de clima templado y otro de clima frío. Ahora, si yo tengo en cuenta la humedad, si tengo en cuenta la humedad, voy a tener dos áreas bien delimitadas. Tengo áreas húmedas y tengo áreas secas o áridas. Vamos a ver cómo se ve esto. Las áreas más húmedas abarcan gran parte de la llanura este y el sur de la cordillera de los Andes. Esas son precisamente zonas donde son un poco más húmedas. Después tengo zonas más secas, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esas zonas más secas? En estas zonas llueve muy poco, ¿sí? Y está situado en el área montañosa del norte y el oeste, ¿sí? Estamos hablando de esta zona, donde la verdad que es mucho más árido. Después, nosotros tenemos distintos tipos de vientos, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, dentro de la República Argentina tenemos el viento pampero, tenemos también otro viento, que lo voy a colocar un poquitito más para acá para que se vea bien. Tenemos otro tipo de viento también que se llama viento norte. Tenemos otro tipo de viento que se llama sudestada. Y también tenemos otro tipo de viento que se llama sonda. El sonda es un viento de las zonas, voy a abrir un poquitito más para acá, ahí estamos. Bien, el sonda es un viento de las zonas más áridas, ¿sí? Como San Juan, por ejemplo. En nuestro caso, sí, en nuestro caso tenemos estos vientos, el pampero, el norte y la sudestada. ¿Sí? Esos son los cuatro tipos de vientos que tenemos en la República Argentina. Pero ahora vayamos, ¿sí? Con estas condiciones, vayamos a nuestra provincia, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a tener en nuestra provincia? Bueno, en nuestra provincia el clima básicamente es un clima templado. Esto significa que las temperaturas son moderadas, tenemos un clima templadito, es decir, temperaturas moderadas, no hace ni un frío tremendo ni un calor que nos derrite, no, 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 es un clima agradable. Además, el clima es húmedo, ya que llueve en todas, pero todas las estaciones del año, templado y húmedo. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que las precipitaciones, es decir, que las lluvias son mayores en el nordeste y también en el sudeste de la provincia. ¿Por qué? Por la presencia del mar argentino. Cuanto más cerca estamos de el mar o de una fuente de agua, precisamente, de un cauce de agua, esto se acentúa mucho más. Perfecto. De los vientos, nosotros tenemos tres vientos: la sudestada, el viento norte y el viento pampero. Vamos a ver qué es la sudestada. La sudestada o el viento del sudeste sopla desde el Río de la Plata, ¿sí? Sopla desde el Río de la Plata y viene cargado de mucha humedad. Es frío, es húmedo y provoca que llueva muchos días. ¿Vieron esos momentos en donde llueve, llueve, llueve y no para de llover? Bueno, estamos en sudestada. El viento norte, en cambio, es un viento cálido, es un viento con más calidez. Y el viento pampero es un viento de aire frío y seco que nos da
terrible, pero terrible frío. Y ese es el clima nuestro en nuestro país. Si vemos la cantidad de ríos y lagos que tenemos, es impresionante.